Estoy de vuelta en el taller y como debo hacer lo que pueda con lo que tenga, tengo que al menos agregar y mejorar algunas de las capacidades que tiene la MPCNC. Primero pienso solucionar el tema del escuadre. Ya me ha pasado a arruinar algunos cortes solamente por eso. Y como estoy utilizando un solo driver para controlar dos motores por cada eje, por el X y por el Y, el escuadre automático no es posible. Entonces debo estar haciendo nuevas mediciones cada corte y nuevas calibraciones cada corte. Y basta con mover un poco el cabezal para que exista, bueno, por las dimensiones de la máquina que me he armado, una ligera rotación. Les muestro de qué estoy hablando. Tengo que poder controlar cada motor con un driver independiente. Para eso la CNC Shield ya me queda corta, ya que tiene solamente 4 slots para drivers, uno para el X, uno para el Y y uno para el Z, y un extra que es el A, que debería ser para un eje rotativo, pero generalmente se utiliza para clonar alguno de los ejes. Esto suele ser suficiente para cierto tipo de máquinas donde solamente tienes que clonar el eje Y efectivamente solamente utilizas 4 motores. Bueno, en mi caso utilizo 5, claro, es decir, en la MPCNC se utilizan 2 motores por cada eje en el plano XY. O sea, 2 motores para X, 2 motores para Y y uno para el Z, y se suman los 5 motores. Eso es lo que nos obliga a compartir el driver para el eje X y para el eje Y utilizando la CNC Shield y el Arduino Uno. Y además quiero agregar un sexto motor para un eje rotativo. Eso quiere decir que ya es hora de reemplazar la electrónica. Por suerte no tengo que irme muy lejos. Vamos a reemplazar el Arduino Uno por un Arduino Mega y la CNC Shield por una RAMS 1.6. De hecho, es justo la RAMS 1.6 con la que estaba controlando el Open Astro Tracker. Como ya no estamos utilizando ese seguidor, vamos a reciclar toda su electrónica. Y en cuanto al firmware, hay muchos foros donde utilizan Marlin, pero quiero dejar Marlin para las impresoras en 3D y cargarle GRBL. Hay una versión para el Arduino Mega, es Mega 5X, igual basada en GRBL, así que vamos a ver cómo nos va con ella. Primero váyanse a GitHub y busquen GRBL Mega 5X. Aquí simplemente se descargan el zip. Una vez que tengan descomprimido el zip, simplemente hay que copiar la carpeta GRBL en la carpeta de Arduino en sus documentos y en las librerías. Acá ya lo tengo. Bueno, para cargar GRBL a su Arduino hay que elegir el puerto, la placa y simplemente en ejemplos buscar GRBL upload, y este es el archivo que tenemos que cargar. Pero antes necesitamos hacer algunas configuraciones para nuestra máquina. Por lo tanto, el archivo config.h es el que vamos a modificar. Pueden modificarlo con cualquier editor de código. Para hacerlo rápido lo vamos a hacer directamente desde el bloc de notas. Esta es la parte importante. Esto ya está modificado. Primero hay que definir el número de ejes que vamos a tener en la máquina. Como voy a utilizar un eje rotativo, voy a tener 6 ejes y 5 de estos van a ser lineales. Tenemos nuestro eje X, nuestro eje Y, nuestro eje Z. Los otros ejes A, B y C los he cambiado por X y Y. Basta con esto para que se clone el eje X y el eje Y. Y he colocado como el último de los ejes el eje A como el rotativo. Eso también es un requisito de GRBL. Hay que colocar al final nuestro eje rotativo. Además de eso hay que descomentar estas líneas. Estas dos de acá y esta de acá. Y con eso estaría. Una vez descomentado esto, ya estaría todo. Solamente faltaría guardar el archivo y una vez guardado, cargar GRBL al Arduino. Ahora, para hacer una pequeña prueba, vamos a tratar de conectarnos con Universal G-Code Sender. Una vez que estemos en G-Code Sender, simplemente le damos a conectar y ahí reconoce el Arduino. Tenemos nuestro eje X, Y, Z y nuestro eje A. Como ven en este apartado está la resolución en pasos por milímetro de los ejes X, Y y Z. Estos son los ejes clonados y este de acá vendría a ser nuestro eje rotativo. Nada más miren, de la CNC, ahí abajo en esa caja de madera está toda su electrónica. Es súper rudimentaria, pero funcionaba. Esta es la pequeña cajita de electrónica que tenía. Como ven están los conectores de aviación de 4 pines para los ejes X, Y y Z, y este de 8 es para los finales de carrera de alimentación, y ese de acá es para la sonda de prueba del eje Z, el cual evidentemente no tenía un conector de aviación. Adicionalmente también improvisé con este par de conectores de banana la alimentación para el spindle. La alimentación del spindle tiene que pasar por la electrónica porque tiene que pasar por uno de los relés. Por eso no puedes conectar directamente. O bueno, en realidad sí puedes conectarlo, pero tendrías que prenderlo manualmente. Voy a abrir esta caja después de mucho tiempo. Lo último que recuerdo es que había un verdadero quilombo de cables ahí adentro. Todo sea para reemplazar la placa de Arduino por ese Arduino Mega con las ramps. Podría tratar de reciclar esta caja o podría usar esa de allá. Bueno, así quilombo.
Bueno, sí es. Uno de estos relés está de más. Lo utilizaba para activar un spindle de un motor DC con el que controlaba la velocidad con esta placa PWM y su potenciómetro. Dentro de todo esto funcionaba bastante bien, pero ahora sí creo que necesito ordenarlo un poco. Como ven, he pasado de el anterior despelote a este despelote un poco más compacto y con más conectores. Ya lo tengo casi todo montado y como siempre me estaba yendo relativamente bien hasta el momento en el que tengo que colocar los límites de carrera. Digamos que esta vez no fue tan desordenado como la última, aunque sigue el despelote de cables, además de que cambié la disposición de los switches a normalmente cerrado. Eso quiere decir que van a estar mandando señal hasta el momento en el que sean presionados. Con eso hay algunas configuraciones que hay que cambiar y sin embargo sigue sin funcionar, pero he encontrado al menos unos 3 motivos por los cuales esto ocurre. El primero de los motivos es que había olvidado hacer una conexión a tierra de los límites de carrera que no estoy utilizando. Les muestro en el esquema. Bien, este es el pinout de GRBL Mega 5X. Acá está bien explicado dónde hay que conectar qué. Bueno, en mi caso tengo mi primer eje como el eje X, el eje 2 como el eje Y y el eje 3 como el eje Z, tal cual es la ramps. Donde debería ir el extrusor 0 es el que hemos clonado para que sea X' y el extrusor 2 Y'. Tanto el eje 4 y el eje 5 son nuestros ejes clonados. Los pines que vamos a utilizar son el X mínimo, el Y mínimo y el Z máximo, porque lo que queremos es que suba lo más que pueda para buscar el homing. Todos los demás pines deben ir a tierra. Este va a tierra, tierra, tierra. Y esta es una de las primeras causas de error que he tenido. Para mi X' y Y' o para mis ejes 4 y 5 he utilizado y he colocado el final de carrera del mismo modo en el mínimo para el eje 4 y el mínimo para el eje 5, sin haber colocado a tierra los máximos. Eso era lo que provocaba el mal funcionamiento del ciclo homing. Otro es una configuración en el firmware. Es importante notar de que los ciclos homing están programados para funcionar primero en Z, después en X y en Y. Puede ser en X y en Y al mismo tiempo o de manera separada. Sin embargo, estos solamente mueven uno de los motores. Ahora estamos utilizando 2 drivers y 2 motores por cada eje. Hay que volver a abrir archivo config.h y esta vez tenemos que buscar dónde están los ciclos homing. Acá están. Miren, si tuviéramos definidos 3 ejes, esto es lo que haría. Primero va a ser un ciclo homing en 0, lo que va a hacer que mueva el eje 3, el cual es nuestro eje Z. Después, al mismo tiempo, va a mover el eje 1 y el eje 2, que son nuestros ejes X y Y respectivamente. Es básicamente lo mismo para 4, 5 y 6 ejes. En 6 ejes, que es mi caso, he comentado esta línea y he descomentado el ciclo 1 y 2. En el ciclo 1 lo que va a hacer es mover al mismo tiempo el eje 1 y el eje 4. Son mis 2 ejes X. Y en el ciclo 2 va a mover el eje 2 y el eje 5, que son mis 2 ejes Y. Es esta parte de acá la que hay que agregar a las líneas. Una vez agregado eso, de nuevo hay que guardar el archivo y volver a cargar el firmware a nuestra placa Arduino, que de otro modo solamente va a estar moviendo un motor por eje. Y el tercer motivo es el que más me ha sacado de quicio. A ver, les muestro. Ese es el interruptor que nos indica el límite máximo. Es una pieza que he impreso en 3D que estaba diseñada originalmente para los módulos de final de carrera de las impresoras en 3D. Estos que tienen 3 cables. Yo simplemente lo he pegado con cianoacrilato, o sea, con la gotita. Esta es la segunda pieza que coloco. A la primera se me pasó un poco de pegamento y este entró dentro del mecanismo del switch. Y esto fue lo que quedó cuando intenté destrabarlo. Por lo demás he cambiado la posición de los interruptores. Tengo una posición en X y la otra está ahí también en X, en Y y en Y. Todos en la posición mínima. Así cada interruptor puede tener cada motor. Aquí tenemos la configuración 5. Invierte los límites de carrera. De normalmente abiertos a normalmente cerrados. Eso está correcto. Y el parámetro 23. 27 es el que indica dónde va a buscar el homing. Entonces va a buscar los límites de carrera en la dirección negativo en X, en la dirección negativa en Y y en la dirección positiva en Z. Si hacemos el homing en Z, o sea, dólar que no hay, HZ, va a buscar el límite de carrera en Z. Y ese es uno de los primeros errores. Está yendo en la dirección equivocada. ¿Qué pasa si cambiamos el parámetro 23 a 31? Nuevamente hacemos el homing en Z. Ahora está buscando el límite de carrera en la dirección correcta.
Sin embargo, se vuelve a detener. Nunca lo llegué a presionar. Hay un mal funcionamiento del eje Z al momento de hacer el homing. ¿Qué pasa si repetimos la prueba a un menor rango? Y evidentemente no es el comportamiento que estábamos buscando. Tiene algún tipo de falla. Con el ajuste del cambio de dirección en Z para el homing ya nos estamos saliendo de la documentación. Eso quiere decir que para solucionar nuestro error básicamente hemos adaptado la máquina en vez de solucionarlo. Eso nos puede traer más problemas adelante, pero para buscar el error supongo que es válido. Ahora, después de haber leído un montón de foros y en la discusión en la página de Git, encontré algunas posibles causas. Lo primero ha sido probar el driver. Le he cambiado el driver para ver si es que el pin de dirección estaba mal o algo, pero realmente no hubo gran cambio. En otro comentario mencionaban que parte del problema era el ruido eléctrico que podía haber en los cables. Algo que hice y que no se debería hacer fue aprovechar los hilos del cable del motor en Z. Este tiene 4 pares de hilos. 2 pares los utilizo para efectivamente mover el motor y tenía otros 2 pares extras que estaban ahí sin hacer nada. Entonces aproveché el cable y utilicé un par más para poder conectar el final de carrera. La solución es sencilla. Hay que anular eso y cablearlo de manera independiente. Hecho eso y con la configuración correspondiente, nuestro ciclo homing ya trabaja como queremos. Y bueno, creo que es lo que les puedo mostrar de lo que hice hasta ahora. Más adelante les voy a mostrar cómo correr el asistente de escuadre de G-Sender. Y lo que me queda para el próximo video es al fin implementar el eje rotativo. Eso quiere decir que voy a tener que reemplazar toda la electrónica.